Juan Eduardo Peraza. Él es periodista venezolano, presidente de la asociación, creo que es presidente todavía de la Asociación de Periodistas Venezolanos radicados aquí en Antioquia. Bienvenido, Juan Eduardo, a Click. Gracias por dar información a un clic. Bueno, pues muchísimas gracias, Roger. Encantado de poder saludarte y estar en tu programa para hablar, cosas de interés relacionadas precisamente con el tema de los venezolanos y la migración venezolana dentro del plan de desarrollo que está pues por sancionarse ya de manera definitiva para Medellín. Usted está aquí, está viviendo en Medellín, está viviendo en Antioquia, está viviendo en Colombia, por tanto, de pronto, digamos que está un poquitico separado de las noticias de su tierra natal. Sin embargo, le voy a hacer un comentario, lo voy a hacer a modo de comentario y usted verá si me tiene respuesta o no. Es que esta mañana yo escuché que a propósito de la campaña electoral que se viene, la campaña presidencial que se viene, la oposición, no recuerdo el nombre de quién va a representar la oposición. Edmundo González Urrutia es el principal. ¿Cómo se llama? Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Edmundo González Urrutia. Y entonces escuchó lo siguiente, que el hotel donde se van a reunir para hacer una gran manifestación política posiblemente tenga problemas de cierre posterior por parte del gobierno de Nicolás Maduro, porque allá no se permite de ninguna manera que la oposición tenga este tipo de actividades proselitistas. Pero me extrañó más que dijeran que es que antes, aquí hay, digamos, cierta laxitud, van a esperar a que se haga la reunión y luego cierran, porque generalmente cuando saben que va a haber una reunión en un establecimiento público X o comercial, lo cierran antes. Eso es así es la cosa aterradora. Van cuatro hoteles que se han cerrado. Ya durante la movilización que tuvo María Corina Machado, apenas dejaba el hotel, se le colocaban sanciones de algún tipo, administrativas o porque debían al fisco o por salubridad, pero por alguna razón terminaba el hotel cerrado alrededor de un mes. Se inventaban entonces la excusa para hacer el cierre. Ajá, y eso se espera. Obviamente la presión es para que ningún hotel pueda recibir al candidato González, ni a María Corina, ni al equipo que la acompaña en esta jornada, en esta contienda. Eso fue lo que me imaginé yo al escuchar la noticia esta mañana, sí, porque es que ese detallito como tal me pareció aterrador, porque yo he escuchado cosas, pues, ¿qué más aterrador que, por ejemplo, que los tomen presos también con cualquier excusa jurídica? Y que es una forma en que los regímenes, sean de derecha o de izquierda, terminan, digamos, evitando que la oposición cumpla con su labor democrática. No corren el riesgo, mejor dicho, de que lleguen a las urnas y de pronto les ganen, que es muy difícil. O de pronto sí es posible, Juan Eduardo Peraza, que la oposición pueda, mediante la actividad democrática, llegar al poder en Venezuela. Pues mira, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero ya tenemos también todo un historial de este tipo de situaciones. Hay algo que es innegable y es el rechazo mayoritario de la población venezolana hacia el régimen y hacia Maduro específicamente. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. Ahora, ellos recurren generalmente a este tipo de trampas, a este tipo de campañas sucias. La detención de líderes de la oposición, todavía el equipo de María Corina Machado, muchos de ellos, algunos están todavía detenidos, otros tuvieron que refugiarse en la embajada de Argentina para evitar detenciones, todavía con eso no hay respuestas, violaciones a los derechos humanos, hay además persecuciones al ciudadano común que está haciendo campaña, ahora se presentan también este tipo de cosas con los hoteles, bueno, en fin, toda una baraja de elementos pues perniciosos para poder luchar contra contra una ola que se le viene encima a Nicolás Maduro y el régimen. Así que bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla. La campaña de Edmundo está anunciada para comenzarse a finales de este mes, es decir, que todavía están en movimientos de precampaña, mientras tanto hay movilizaciones, particularmente por la líder natural que es María Corina Machado en este proceso. Juan Eduardo Peraza, usted que está viviendo aquí, que le está tomando el pulso a este gobierno y que sabe tanto de su gobierno, de su país, entre comillas, régimen que es de izquierda, pero bueno, pongo comillas régimen porque quiero referirme a la pregunta, que la oposición dice que es un régimen y que se está pareciendo al régimen verdadero de Venezuela. ¿Es así?
¿Es parecido para allá va el país con el presidente actual? ¿Te refieres en este caso a Colombia? Bueno, Sí, 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 claro, usted que está viendo Colombia y vive esta realidad nuestra. Están tal vez cortados o tal vez hayan salido de de la misma caja, ¿no? Del mismo cajón. Cortados tal vez por a la misma medida. Sin embargo, hay diferencias fundamentales. En Venezuela, ya desde los tiempos de Chávez, se habían cooptado y se habían secuestrado el sistema democrático como tal. Es decir, todas las instituciones, todos los poderes estaban a favor del presidencialismo, que es el primer elemento que define pues, este tipo de regímenes. El presidencialismo, el personalismo, el mesianismo, una cantidad de elementos que actúan, que son los verdaderos enemigos de la democracia. Colombia todavía tiene elementos para poder mantener un equilibrio. Aquí los poderes, mal que bien, funcionan, se oponen y se complementan, y yo creo que esto es lo que realmente debe buscar pues la sociedad colombiana, el poder mantener esta posibilidad de que todavía hayan resortes y que la ciudadanía pueda tomar acciones y ser respetados en sus decisiones democráticas. Creo que esta es la principal diferencia que existe. Sin embargo, el discurso, bueno, vas viendo cómo se parece. Ya aquí se está hablando mucho de la constituyente, es un tema que ha venido trabajándose, y eso es nuevamente un traje a la medida, como suele ocurrir en este tipo de gobiernos progresistas, y también lo coloco ahí entre comillas. Ya. Pero presidencialismo es también el colombiano. Recuerden que somos un régimen presidencialista, el colombiano. Claro. Mesianismo lo hay aquí, no solamente de izquierda en torno a nombres como el de Gustavo Petro, sino que también hay mesianismo en la derecha en torno a nombres como el de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo. Y populismo igual, hay populismo de izquierda y el populismo de derecha. Entonces vamos a ver realmente las características especiales, si permiten o no que sobre todo se respete la Constitución Política de Colombia, que digamos es el leitmotiv de lo que hemos hablado hoy en todo el programa. La Constitución Política, si se respeta el ordenamiento jurídico colombiano, no hay ningún riesgo. Bueno, Juan Eduardo Peraza, lo local, ustedes, ¿cuántos venezolanos están viviendo en Medellín a propósito de el plan de desarrollo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para los próximos 4 años, que por supuesto tiene que contemplar a esta población, la migrante venezolana? Claro, claro. Bueno, es una pregunta que hace rato mucha gente venía también haciéndose, ¿no? Y había números muy cambiantes. Sin embargo, es una de las primeras cosas que llama la atención dentro de la sesión plenaria que se realizó ayer en el Consejo de Medellín para hablar acerca del plan de desarrollo. Y es muy interesante porque, como tú bien sabes, lo que no se puede medir no se puede gestionar, no se puede hacer gerencia si no sabemos exactamente cuántos estamos. Entonces, las cifras actualmente coinciden, tanto las de Migración Colombia, la del DANE, la de Medellín Cómo Vamos, de ProAntioquia, que también han aportado en este aspecto, y se determina que hay 240.679 personas provenientes de Venezuela que están viviendo en Medellín, específicamente en Medellín, 240.679 personas. Mira qué interesante, conforman el 9.2% de la población en Medellín, y superan en cantidad de pobladores a la comuna más habitada, que en este caso sería Belén. Tiene aproximadamente 216.000 personas. Es decir, que si a los venezolanos los colocáramos todos dentro de una comuna, sería la comuna más poblada que tendría Medellín actualmente. 249.000, entonces, el 9%. Sí, 240.679. 240.000 para redondear un poco. 240.000, el 9% de esta población. Por tanto, es un número que amerita que estén en el plan de desarrollo de Medellín.
Por supuesto, porque, a ver, hay personas todavía a estas alturas que parecieran tratar de invisibilizar el problema y resulta que somos una población significativa que tiene acceso a servicios, que aporta también a nivel de impuestos, aporta hacia la renta, por otra parte, pues también impacta en elementos como la salud, la movilidad, arriendos, es decir, tienes una población que llegó, entre comillas, de la noche a la mañana acá a Medellín y eso ya plantea pues un reto a nivel gubernamental, a nivel de gestión de gobierno. Entonces es muy importante el poder saber cuántos son. Sin embargo, es también importante el poder caracterizarlos, Roger. Y entre otras cosas para nosotros tenemos que hay, por ejemplo, de esta población, quienes están regularizados son apenas 150,000 personas, es decir, que no alcanzan todavía, apenas sobrepasan el 50% de que tengan una documentación formal del gobierno de Colombia, en este caso el permiso de protección temporal, el PPT que expide migración. De esta población de 150,126 personas regularizadas, 57,000 apenas están cisbenizados. Es decir, que todavía hay un gran reto a nivel de poder caracterizar dónde está la población venezolana. Esta población está mayoritariamente activa económicamente, sin embargo, están a un nivel, apenas el 50% de la población tiene ingresos superiores a los 480,000 pesos mensuales. Es decir, que la mayoría está por debajo de los 500,000 pesos de ingreso mensual y además de ello, 68% de esta población está en empleo informal por las dificultades muchas veces que hay para poder convalidar títulos profesionales y poder prestar entonces un trabajo acorde a sus capacidades. Muchos están subcontratados, hay muchos venezolanos haciendo trabajo informal, pudiendo hacer acceder a otro tipo de empleos, y esto pues es parte de lo que se ha visto para poder tenerlos como insumos a la hora de acordar acciones, pues de acordar políticas públicas para poder atenderlos. Juan Eduardo, buen día, cordial saludo. Dos preguntas. La primera, la ACNUR se ha preocupado mucho por el tema de los migrantes, incluso ha dicho, reiteradamente lo ha dicho, no son migrantes, son refugiados, porque el estatus es diferente. Se ha preocupado mucho por la situación de los refugiados en Medellín y en Colombia en particular, pero sobre todo en Medellín, por la cantidad de población que usted menciona. Y ha dicho que mucha de esa población está siendo estigmatizada, demasiado estigmatizada. Obviamente se plantean situaciones que generan mucho ruido, como, digamos, participación en actos delictivos, digamos, ofrecimiento de servicios sexuales, todo eso, pero digamos que eso no es lo que representa a la población venezolana refugiada de Medellín. ¿Cuál es la característica? Si ya hay siquiera un perfil de esa población que está haciendo, dónde se desempeña, en qué momento, en dónde se mueve. Y la segunda, ¿ustedes han sentido en Colombia que les han restringido algún derecho? Javier, bueno, gusto de saludarte. Hay dos cosas, ¿no? ACNUR es una de las cooperadoras internacionales que está activa en territorio. Precisamente la R final de la sigla se refiere a los refugiados. Su trabajo es trabajar con refugiados. Nosotros tenemos la denominación de refugiados por naturaleza porque estamos huyendo de una crisis humanitaria compleja, que es lo que ocurre en Venezuela. Es decir, el solo hecho de pasar la frontera ya implica que el gobierno, o en este caso el Estado, que reconoce y que recibe a personas que están huyendo de crisis políticas, económicas como la que se vive en Venezuela, ya tienen están catalogados como refugiados. Sin embargo, en el caso de los venezolanos hacia Colombia, hay otros elementos muy importantes, y es que por la cercanía geográfica, por las características interculturales, para nosotros es, digamos, como una segunda casa. La mayoría de los venezolanos se siente bien acá. De hecho, estos últimos datos que te estoy dando dice que 82.5% de estos venezolanos que han sido encuestados acá en Medellín, 82.5% tiene intención de quedarse en el territorio aún y cuando las cosas cambien en Venezuela. Entonces, ¿de qué
estamos hablando? Estamos hablando de una población que tiene ya 8, 9, 10 años establecida en Colombia y particularmente en Medellín. Entonces no es exactamente una población flotante, no es una población migrante. El estatus de migrante no es para siempre, ya que tenemos una comunidad con vocación de permanencia que ha venido no solamente a quedarse, sino a aportar también al desarrollo. Ahora, estos aportes requieren varios elementos y el primero de ellos es la cohesión social. Es necesario que la comunidad venezolana pueda aprender con H, el poder tomar pues los elementos de la sociedad colombiana y particularmente de la cultura paisa para poder aportar, pero por otra parte es necesario también que los paisas puedan aceptar que tienen esta comunidad venezolana trabajando acá. Ciertamente hay casos lamentables, minoritarios además, pero suelen ser los que más suenan de venezolanos que no lo están haciendo bien, que están delinquiendo, que son buscados además seguramente por la misma necesidad que tienen a nivel económico para hacer pues actividades ilícitas. Hay que entender además que por lo general no son los propios venezolanos quienes tienen la iniciativa, sino que forman parte de combos o de organizaciones criminales que son manejadas por colombianos. Entonces es un tema más bien de la justicia, más incluso que a nivel de la sociedad. Y finalmente, con el tema de los derechos, pues se vino haciendo un trabajo muy tesonero en la administración anterior, la nacional, del presidente Duque, con el establecimiento del Estatuto de Protección para los venezolanos, que permitía pues justamente garantizar también una cantidad de derechos y acceder a derechos. Algunos están respetados, la educación, el acceso a la salud se pone a veces un poco difícil por el tema de no estar inscrito en el CISBEN y por allí entonces no poder entrar al Sistema General de Salud. Hay cierta escalada a nivel de sesgos cognitivos, es decir, a nivel de discriminación, cosas que nosotros como periodistas tenemos también pues la obligación de mitigar un poco. Entonces creo que para responderte pues esos 3 puntos que me parecen además muy, muy importantes y que además, y déjame concluir con esto, fueron tocados en el día de ayer dentro de la sesión y nos llamó mucho la atención y muy positivamente el hecho de que todos los concejales coincidían, independientemente de sus bancadas, de su posición política, en combatir este tipo de situaciones, de combatir la discriminación, la xenofobia, de garantizar el acceso, la gratitud además por lo que representó Venezuela para los colombianos en la década de los 70, 80. Todas estas cosas van saliendo y yo creo que esos son los puntos que tenemos que mantener para poder contribuir con la unidad de ambas poblaciones. En eso tiene que haber coherencia, Juan Eduardo, pues ¿cómo así que va a haber uno siquiera que diga que esté en contra de eso, que no entienda las razones por las cuales hay 240.600 miembros de la comunidad venezolana aquí en nuestro país? ¿Quién es el concejal que digamos, defiende? ¿Quién es el de la iniciativa en torno al apoyo a ustedes? ¿Quién es? Hay varios, pero yo creo que destaca la concejala Paulina, recuerda, Paulina Suárez, creo que es tal vez la que está llevando una bandera. Hay que recordar también que Paulina Suárez estuvo al frente de algunas de las iniciativas más interesantes, por ejemplo, la creación del centro Intégrate, que permite que estén trabajando conjuntamente la Alcaldía de Medellín, la Cooperación Internacional y algunos entes privados para tener un centro de atención directa a la migración venezolana. Eso lo hizo inclusive mucho antes de iniciar pues una campaña política, y entonces creo que tiene mérito. Sin embargo, hay que recordar, por ejemplo, aquí Noticias, que ustedes también tuvieron allí, tuvo unas palabras sumamente interesantes, la concejala Leticia Orrego, el propio Andrés Tobón, en fin, creo que hay mucho para que cualquiera de ellos pueda responder positivamente por la comunidad venezolana. Vemos con mucho augurio, con muy buenos augurios lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, sí hay dos cositas que permíteme mencionar acá, Roger, que pensamos que hay que profundizar un poco más con respecto al tema. El primero es el uso de los indicadores. Hay muchos indicadores de producto que se están utilizando y creo que hay que ir más bien a los indicadores multifactoriales, sobre todo los que tienen que ver con el tema de la integración de la comunidad venezolana. Para eso pues está, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planificación, que tiene también unos indicadores sumamente interesantes
interesantes que creo que deben tomarse mucho más en cuenta para poder entender la realidad que se está viviendo. Por otra parte, la política pública como tal tiene que estar orientada hacia el tema de la cohesión social, hacia el tema de la integración, y no simplemente a darle derechos, y muchísimo menos darles derechos exclusivos a los venezolanos, porque eso más bien crea brechas. Claro. Es más bien traer a esa comunidad venezolana hacia los derechos que tienen los propios colombianos y poder garantizar entonces esa acción. Además hay algo que resalta, y es que en esta oportunidad el presupuesto para las familias venezolanas, que es como está previsto la atención a familias venezolanas dentro del plan de desarrollo, ha bajado. El último plan fue de 36.000 millones, en esta vez baja a 30.000, y sin embargo ha crecido la población, entonces hay menos dinero para más gente. Una de las respuestas que se dio es que se va a administrar mucho mejor por aquello de la política. Bueno, tú sabes hacia dónde viene. Es puro cuento, pues. Sí, pero sí es puro cuento. El dinero administrado. O sea, eso es para que vean cómo es la política. O sea, cuando se baja y le conviene a quien está en contra de quien está gobernando hacer bulla porque se bajó, ese presupuesto es lamentable e irrespetuoso e irresponsable. Claro. Pero en este caso, no, es que se va a administrar mejor. Eso es un cuento chimbo, como decimos aquí. Bueno, como dicen los cundiboyacenses, nosotros no tanto. Juan Eduardo. Claro. Esperemos, pero déjame cerrarte con eso. Esperemos que no, y vamos a estar además, y es una de las cosas que también estamos solicitando, el poder tener veeduría sobre ese presupuesto, sobre esos recursos. Es decir, que sea transparente la información para que podamos ver, porque no hemos podido hacerlo en los últimos años, poder ver dónde realmente se está invirtiendo este recurso. Muy bien. Juan Eduardo Peraza, presidente de la Asociación de Periodistas de Venezuela, gracias por estar con nosotros aquí en Clic Classy, el poder de la información a un clic. Gracias. Buen año, muy amable.